Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a la clase de la seño Paula, ¿sí? Hoy es lunes, ¿y qué solemos trabajar los lunes? Muy bien, lengua, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con el tema de las oraciones. ¿Y por qué será tan importante que trabajemos las oraciones? A ver. Muy bien, o sea, es importante que conozcamos la estructura que tiene una oración porque es necesario a la hora de escribir textos, escribir poesías, escribir cartas, ¿sí? Es muy importante que conozcamos la estructura y la respetemos, ¿sí? Por eso, hoy vamos a conocer una nueva palabra, ¿sí? Vamos a trabajar con otro tipo de palabra que son los artículos, ¿sí? ¿Y qué son los artículos? Muy bien, son un tipo de palabra que acompaña, determina al sustantivo, ¿sí? Es decir, el artículo siempre va a estar delante del sustantivo, ¿sí? Y ya sabíamos que el sustantivo es una clase de palabras, ¿sí? Que nombran personas, animales o cosas, ¿sí? Y que además pueden variar en género y en número, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos de lo que estamos hablando. Bien, Joaco, entonces como acabamos de ver, ¿sí? Los sustantivos pueden variar en género, es decir, que pueden ser masculinos, ¿sí? O pueden ser femeninos, ¿sí? Y además pueden variar en número, es decir, que pueden ser singulares, es decir, que estamos hablando de una sola persona, un solo objeto, ¿sí? O pueden ser plurales, es decir, varias personas o varios objetos, ¿sí? Y aquí es donde entra en juego el artículo, ¿sí? Porque el artículo debe coincidir siempre en género y número con el sustantivo, ¿sí? Aquí la seño te va a mostrar un ejemplo, ¿sí? La seño ha puesto una oración y la oración nos dice, el mamá cocina. ¿Está bien esta oración, Joaco? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que no coincide aquí? ¿Sí? No está coincidiendo el artículo con el sustantivo en género, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo nos dice el, ¿sí? Estamos hablando de un artículo masculino y mamá es un sustantivo femenino, ¿sí? Es decir, que él no puede ir, ¿sí? Entonces vamos a observar aquí estas opciones de artículos, cuál podría coincidir en esta oración para que la oración tenga sentido y coincidan el artículo y el sustantivo en género y número, ¿sí? A ver, por ejemplo, tenemos el artículo los. A ver cómo queda. Los mamá cocina. ¿Será que está bien? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el artículo está en género masculino y esta S nos indica que está hablando del plural, ¿sí? Y el sustantivo está en singular, estamos hablando de una sola mamá, ¿sí? A ver, entonces, por ejemplo, las mamá cocina. ¿Será que está bien? No, ¿verdad? Tampoco. ¿Por qué? Porque el artículo está en plural. Está hablando de las, ¿sí? De varias mamás y aquí tenemos una sola mamá, ¿sí? Entonces, vamos a probar con el otro artículo, ¿sí? Y dice, la mamá cocina. ¿Ahora estará bien? Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque el artículo la coincide, ¿sí? En género y número con el sustantivo. La mamá nos está hablando de femenino y de una sola mamá, ¿sí? Bien, Joaco, vamos a ver otro ejemplito, ¿sí? Esta oración nos dice, las niñas cantan.
¿Será que está bien esta oración? ¿Suena bien? ¿Las niñas cantan? No, ¿verdad? No está coincidiendo, ¿sí?, el artículo con el número de sustantivo. ¿Por qué? Porque el artículo está en singular, es decir, no está hablando de una niña. Pero el sustantivo está en plural, porque estamos hablando de dos niñas, ¿sí? Entonces, si decimos las niñas, no queda bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces las opciones de artículos que tenemos. A ver, vamos a probar con este artículo. El artículo los niñas cantan. ¿Estará bien? ¿Está coincidiendo en género y número? No, ¿verdad? Los niñas, ¿sí? Estamos coincidiendo en número, pero no estamos coincidiendo en género, porque el género del artículo es masculino y el sustantivo está en femenino, ¿sí? Porque estamos hablando de las niñas. ¿Bien? Entonces este queda descartado. A ver, vamos a seguir con el próximo artículo que dice: el niñas cantan. ¿Estará bien ese artículo? No, ¿verdad? No está coincidiendo en número ni está coincidiendo en género, ¿sí? Porque el género es masculino y el número del artículo es singular. Y el sustantivo está, habíamos dicho, en femenino y en plural, ¿sí? Entonces vamos a probar con la última opción, el artículo las. A ver, las niñas cantan. ¿Sí? Muy bien, ahora coincide, ¿sí? El artículo está coincidiendo, ¿ves? Estamos hablando de las niñas, estamos hablando de dos niñas, ¿sí? Y el artículo está en femenino y nos está indicando que el sustantivo también está en femenino, ¿sí? Es decir, el artículo siempre debe coincidir, ¿sí?, en género y en número con el sustantivo.